Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a darle un me gusta a los videos que tenemos subidos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos que subimos cada semana. Les deseamos a todos que sean todos bienvenidos. Como decíamos, en el día de hoy vamos a estar desarrollando esta presentación que tiene que ver justamente con toda la temática que estamos analizando en estos últimos videos que subimos al canal, que tienen que ver con la mediumnidad. Y hoy vamos a estar viendo el medium seguro, o sea, ese medium que justamente sirve como instrumento de comunicación entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, el mundo material, en el cual estamos todos nosotros aquí ahora. Y evidentemente uno tiene que tener una formación, tiene que tener una preparación, porque vamos a ir notando esto que siempre aconsejamos de aquellas personas que tienen algún tipo de manifestación innata de su facultad, de que se puedan ir acercando al centro espírita, a los centros espíritas confederados de cada país. O sea, hay muchos organismos que están agrupados, en nuestro caso, por ejemplo, al Consejo Espírita Internacional, a las confederaciones. En cada país tendrán su denominación particular, pero la mayoría son confederaciones o federaciones. Y allí luego está la célula madre desde cada institución, cada centro espírita, que va a estar afiliado justamente a esa federación o a esa confederación, y que en mayor o menor medida hay una representación en cada país. En Argentina, por ejemplo, tenemos, gracias a Dios, muchos centros espíritas donde las personas pueden acercarse y abordar justamente esta temática, este tema, que es importante poder tomarlo con seriedad y con una dedicación especial. Por eso es que estamos hablando de esos requisitos para una tarea específica, como es el trabajo y la ayuda que tiene que ver con la mediunidad. Pero como siempre decimos, ¿no? Que antes de comenzar cualquier actividad espírita, como lo hacemos en el centro espírita, vamos a hacer una oración de apertura. Entonces, los vamos a invitar a todos a que se relajen, a que puedan conectarse con la espiritualidad mayor, que puedan elevar su pensamiento, su sentimiento. Y vamos a pedirle en esta oración en conjunto a nuestro querido Padre amoroso que nos bendiga a cada uno de los que habitamos este mundo. En estos momentos de turbulencias, de pruebas y expiaciones, que podamos sortearlas con la bendición de Dios, con mucha paz, con mucha tranquilidad, pero sobre todas las cosas con el amor infinito de Jesús, que vela porque cada uno de nosotros pueda crecer, manifestar todo el potencial que cada uno de nosotros tenemos en el camino del bien, haciendo el bien hacia el prójimo. Entonces es nuestro deseo más ferviente de que todo ese amor, de que todas esas posibilidades puedan ser concretadas en este presente y en este futuro próximo que se avecina, y que podamos vivir un poco mejor. Que sea la paz, el vínculo que nos una a todos, la fraternidad y el verdadero sentido del amor universal. Que Dios nos bendiga a todos, que nos ilumine y nos ampare siempre. Que así sea. Bueno, vamos entonces a continuar con esta exposición y vamos a ver justamente todos estos temas que hablábamos de esos requisitos, esas cuestiones a tener en cuenta para que podamos ir desarrollando. Es importante el estudio y la formación,
para una facultad que está inherente en el ser humano, que no es propiedad de nadie, que es una cuestión en la cual muchas personas nacen con esta facultad mediúmnica innata y que nosotros tenemos que saber entenderla y comprender a esa manifestación, a esa facultad en la vida misma, ¿no? Y acompañarlos. No son personas que están locas o que tienen desequilibrios o que están endemoniadas, tantas cosas que se le ponen títulos y etiquetas, y que nosotros tenemos que romper con todo eso y tratar verdaderamente, donde haya una mediunidad, poder acompañarla a que se encauce y a que haya una formación concreta para justamente ser ese vínculo de conexión con el mundo espiritual. Porque eso es lo que en algún momento de nuestra evolución espiritual vamos en algún momento a tener todos vamos a tener ese grado de comunicación entre el mundo material y el mundo espiritual hasta que no sea necesario. El día en que ya eso no sea necesario, ¿qué es lo que habrá ocurrido? Todos sabemos cuando estudiamos doctrina espírita, filosofía espírita, que en algún momento nosotros llegamos de nuestra espiritualidad a la pureza total, a ser espíritus puros, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros ya no necesitar, no está la necesidad de la reencarnación, ¿no? Es ahí cuando se culmina la reencarnación en un cuerpo físico. Bueno, no nos vayamos por las ramas, vamos a enfocarnos entonces a esto que tenemos que hablar en el día de hoy. Y vemos que en la mediunidad hay una palabra que hay que anotarla, una palabra que es muy pero muy importante, porque como decíamos hoy, no es una cuestión de que los mediums están enfermos o están desequilibrados, sino que hay que comprender que para la mediunidad, para una buena mediunidad, esta palabra equilibrio hay que vivenciarla, hay que llevarla a la acción misma. Y nos dice el espíritu de Jacques Lofaz que sin tener una perfecta armonía entre la mente y las emociones, difícilmente consiguen los filtros psíquicos para transmitir el mensaje que proviene del mundo mayor. Entonces, una de las cuestiones que aprendemos en el centro espírita es a justamente encontrar ese reequilibrio, esa tranquilidad, esa paz, el objetivo, por qué estamos en la tierra, ¿no? Por de dónde venimos, por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Todos esos conceptos filosóficos, existenciales, van dando la estructura en la psiquis de la persona para que justamente pueda manejar ese equilibrio. Cuando uno ya sabe todas estas preguntas que atormentan, ¿sí?, que turban al espíritu, a nosotros mismos, eso no permite justamente encontrar este equilibrio. Entonces, por eso es tan importante todo el inicio en el centro espírita, de que uno pueda ir aprendiendo e ir formándose a lo largo del tiempo. Que uno tampoco no habla de una exageración de muchísimo tiempo, sino está hablando de unos años de dedicación, de compromiso, de participación efectiva, ¿no? Porque no podemos hacerlo a los saltos o diciendo hoy voy, dentro de 3 meses asisto de nuevo. No, hay que tener una constancia. Bien, y vamos a basarnos también en el libro de los medios. Como uno dice, bueno, ¿qué libro recurrimos para estudiar y para comprenderlo? Siempre hay libros que son de cabecera dentro de un espírita, y están este libro, el libro de los medios. Y Kardec le pregunta a los espíritus superiores, ¿las visiones son siempre reales? Y vamos a ver qué nos dice. Hay 2 notas muy, muy importantes. En el ítem 113 del capítulo 6. El primero nos dice que no, algunas veces. Y cuando alguien se dejó impresionar por ciertas lecturas o por historias de hechicería, al recordarlas que cree que vio lo que no existe. Esto es muy
muy a la yugular, o sea, están diciendo muy puntualmente cuáles son los equívocos. Y la otra nos dice que sí, el espíritu, mediante su envoltura semimaterial, puede adoptar todo tipo de formas para manifestarse. Que así un espíritu burlón podría aparecerse con cuernos y garras, y si así lo deseara, para divertirse a costa de la credulidad del que lo ve, del mismo modo que un espíritu bueno podría mostrarse con alas y con una figura radiante. ¿Y a qué es importante esto, no? Lo que estamos viendo, cómo Kardec nos está dando información a través de los espíritus superiores, diciéndonos que tenemos que tener muchos cuidados y que no todo lo que ve el medium es realmente una cuestión, digamos, veraz, ¿sí? Que muchas veces los espíritus, ya sean inferiores o superiores, van a optar para que el medium pueda verlo de una forma u de otra. Vamos a entender que si los espíritus inferiores van a tratar de justamente de hacer el mal uso de sus facultades, van a transformar su perispíritu para atormentar, para generar miedo, para engañar, pero un espíritu más elevado, un espíritu con una evolución importante, ya desde la escala espírita de buenos para arriba, ya esos espíritus van a estar justamente más abocados a poder generarle un mensaje a ese medium para que lo pueda interpretar de acuerdo a su grado espiritual y de interpretación. Entonces por eso es que tal vez en la persona, en el medium, está muy presente, muy arraigado la angelitud y los ángeles y los demonios y todo eso. Entonces ese espíritu elevado puede mostrarse con alas para poder tener justamente un mensaje más veraz, más efectivo para la interpretación de ese medium, ¿sí? Recordemos que el medium entra en un trance, ¿sí? Entra en un trance, entra en un estado en donde se genera esa comunicación, ¿no? Vamos a continuar con el maestro Kardec, y que nos dice: ¿es posible considerar cómo apariciones las figuras y otras imágenes que a menudo se presentan durante la somnolencia o simplemente cuando cerramos los ojos? Vamos a ver qué nos dice. Sí, tan pronto como los sentidos se entorpecen, el espíritu se desprende y puede ver. Y vemos acá que nos está planteando justamente esto, ¿no? De que cuando nosotros nos acostamos a dormir, nuestro espíritu no es que duerme, sino que se libera momentáneamente, se emancipa momentáneamente, manteniendo su conexión con el cuerpo físico, pero el espíritu, de acuerdo a sus intenciones, o sea, nosotros, de acuerdo a nuestras motivaciones y nuestras afinidades, vamos a ir a un lugar en específico. Podemos ir al mundo espiritual, podemos ir a la casa de un encarnado, de un familiar, de un amigo, en fin, tantos ejemplos que podemos poner. Entonces, fíjense que el cuerpo está descansando, está ahí, uno si lo filma, lo graba, mira ahí, no pasa absolutamente nada, pero el espíritu, el alma que está ahí habitando ese cuerpo físico, se retira hacia donde quiere ir, o puede permanecer toda la noche sentado al lado del cuerpo físico. Recordemos esto, siempre por su voluntad va a hacer lo que él quiere. Y después nos dice en otro párrafo del ítem 113, también del capítulo 6 del libro de los mediums, que no el espíritu desprendido ve en su propio cerebro las impresiones que ahí se fijaron como en una placa fotográfica. Estas idioplastías, ¿no?, que hablamos tantas veces en distintas charlas. Y a una causa semejante se deben atribuir ciertas apariciones fantásticas que nada tienen de reales y que muchas veces se producen durante una enfermedad. Entonces aquí volvemos a partir de que esa alma, ese alma que se retira o que se va a algún lugar en específico,
van a quedar imágenes impregnadas en su sueño, ¿no? En ese sueño que después cuando se levanta y dice, ay, porque yo estuve en tal lado, o sentía que me caía y me caía y me caía y no dejaba de caerme. Tal vez estaba sentado al lado de la cama y jamás estuvo en un abismo. Pero es esa impresión psicológica de la parte del momento de toda la vigilia, que tuvo momentos tal vez muy fuertes, y son problemas que no los puedes llegar a resolver, y siente ese abismo que cae, que cae, que cae, y que es un abismo que es ese pozo que no puede llegar a resolver sus problemas. Entonces vemos estas variantes que hay que tenerlas en cuenta. Las dos sensaciones obviamente es una cuestión de manifestación del propio espíritu, del alma que está encarnada ahí. Y no las podemos a ninguna rechazar como veraces. Nada más que hay que entender el fondo o digamos dónde ocurre realmente. Para eso hay que analizarlo, para eso hay que estudiar cada caso en profundidad. Seguimos con otra consulta que le hace el maestro Allan Kardec diciendo, ¿es cierto que la memoria es el resultado de las impresiones conservadas por el cerebro? Ahora bien, ¿por qué singular fenómeno esas impresiones tan variadas y tan múltiples no se confunden? Qué impresionante. Muy, muy buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice. En un cerebro saludable y bien organizado, esas impresiones son claras y precisas. En un estado menos favorable se borran y se confunden. ¿Por qué nos dice esto? Porque de ahí la pérdida de la memoria o la confusión de esas ideas pueden suceder en cierto estado de emancipación del alma, que ve lo que está en el cerebro y vuelve a encontrar en él esas imágenes, y sobre todo las que más lo han impresionado. Esto es lo que hablábamos hoy. Conforme a la naturaleza de las preocupaciones o las disposiciones del ánimo, y de esa forma encuentra nuevamente las impresiones de escenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, de figuras de animales raros, que ha visto en otra época en pinturas, o que incluso leyó o escuchó en relatos, pues estos últimos dejan también impresiones. Y así es el alma que ve realmente, pero solo ve una imagen fotografiada en el cerebro. Hay tantas comunicaciones mediúmnicas, de grupos mediúmnicos en los centros espíritas, pero también bibliografía de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, en fin, de tantos mediums que han, digamos, sumado el aporte de todas estas cuestiones de comunicaciones del mundo espiritual. Y tenemos casos como de espíritus que se manifiestan hacia el medium o hacia la persona que los ve en sueños, que se manifiestan con objetos en la mano. Por ejemplo, un arco y flecha, con la apariencia de un indio, después otros con un cuchillo ensangrentado. Y allí queda eso como una fotografía impregnada en la persona, ¿no? Y cuando se levanta dice, soñé con un asesino y bueno, así es como se pueden llegar a presentar estos espíritus, ¿no? Entonces, esto que tenemos que ir entendiendo poco a poco, ver, de analizar cada caso, de llevar un registro. Y vemos que, en cambio, cuando sucede durante una enfermedad, el cerebro siempre está más o menos debilitado. Y el equilibrio entre los órganos se pierde. Y solo algunos de ellos conservan su actividad, mientras que otros permanecen en una especie de parálisis. De ahí la persistencia de ciertas imágenes. Estas que son las preocupaciones de la vida exterior, que ya no consiguen borrar, contrariamente a lo que sucede en el estado normal. Esa es la verdadera alucinación y la causa principal de esas ideas fijas. Entonces vamos a ver
cómo tiene que ser nuestra conducta, ¿no? Ese medium que necesita justamente ir educándose. Y nos dice que si la vida del intermediario no está basada en una conducta de austeridad moral, raramente logrará de los espíritus una sintonía con los mentores elevados. Hay una palabra que muchas veces uno dice conducta, disciplina, y parecen malas palabras. Parecen como que uno está hablando de otra época que pertenece a la antigüedad. Y fijémonos que las buenas costumbres no desaparecen nunca. Las buenas enseñanzas perduran a lo largo de los siglos. ¿Qué sucede entonces con este hombre moderno que somos todos nosotros, las mujeres y hombres, que decimos justamente no querer poner en práctica lo que tantas generaciones en el pasado nuestras fueron llevándolo en su vida diaria? Evidentemente ahí hay una cuestión de un paradigma, de cuestión de vivenciar la vida y la confusión que genera muchas cuestiones que tienen que ver con la modernidad. Pero modernidad no significa que perdamos cuestiones que ya hemos adquirido o que hemos conquistado. Por eso es tan importante tratar de no confundirnos, de ser equilibrados, de ser críticos, autocríticos, para poder implementar en nuestra vida cosas que son necesarias. Porque no es lo mismo aprender, como decíamos, a los tumbos, a los saltos, que aprender de forma concisa, de forma constante, de una forma amena, ¿sí? Pedagógicamente hablando, con mayor tolerancia, con mayor énfasis en el esfuerzo, ¿no? Y en la voluntad. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiéndolas y que lamentablemente se han puesto con etiquetas que nos hacen muy mal, ¿no? Así que es para tenerlo en cuenta. Y continuando con este tema que estamos desarrollando, nos dicen que los que no se conforman con admirar la moral espírita, sino que la practican y aceptan todas sus consecuencias, están persuadidos de que la existencia terrenal es una prueba pasajera. Tratan de aprovechar sus breves instantes para avanzar en la senda del progreso. La única que puede elevarlos en la jerarquía del mundo de los espíritus. Y esto es cuando uno entra en esa comprensión. Si a mí me la dan a la frase impresa o me la dicen verbalmente, tal vez no la pueda llegar a entender. Pero porque me faltan fundamentos, me falta un conocimiento del objetivo al cual nosotros tenemos que abocarnos. Y nos amplía diciéndonos que se esfuerzan por hacer el bien y reprimir sus malas inclinaciones. Sus relaciones son siempre firmes porque poseen una convicción que los aparta de todo pensamiento del mal. La caridad es en todo su norma de conducta. Son los verdaderos espíritas, o mejor dicho, los espíritas cristianos. Aquí tenemos que decir que esta es la propuesta espírita, pero que no es la única salvación ni es el único camino. Ahora bien, si uno dice, si es una propuesta que propone beneficios, que propone una cuestión de un equilibrio o un reequilibrio, una conquista de la paz, evidentemente no hay cuestiones negativas. Tal vez las cuestiones negativas son inherentes a nosotros, que somos intolerantes, que somos impacientes, que somos maleducados, que no tenemos voluntad. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a entender. Y vamos a ver por qué dice que hay mediums que son indiferentes. Y son los que no extraen ningún provecho moral de las instrucciones que reciben, ni modifican en absoluto su conducta y sus hábitos. Este es un camino, como decimos nosotros siempre, el más fácil, el que me otorga menor esfuerzo.
pero a la larga nos va a terminar perjudicando y generando grandes desequilibrios. No son amenazas, son cuestiones que tenemos que aprender a reflexionar. Volvemos a decir, no es el tema de elegir el camino del bien, sino que tengo que elegir algo que me haga bien en mi vida. Y cambia la perspectiva, la mirada. Vamos a continuar con la influencia moral del medium. En la actualidad el espiritismo está bastante difundido entre los hombres y ha moralizado suficientemente a los adeptos sinceros de esa santa doctrina, de modo que los espíritus ya no se ven obligados a utilizar malas herramientas, es decir, médiums imperfectos. Por consiguiente, si ahora un médium, sea cual fuere, se convierte en objeto de legítima sospecha por su conducta y sus costumbres, por su orgullo y su falta de amor y caridad, rechazad sus comunicaciones, porque en ellas hay una serpiente oculta entre la hierba. Esta es mi conclusión acerca de la influencia moral de los médiums. Esto lo dijo el espíritu Erasto en el ítem 230 del capítulo 20 del libro de los médiums. Habla ampliamente, ¿no?, en este capítulo, pero quisimos traer este extracto para que podamos comprender cuál es la cuestión moral y esa influencia que tiene el medium y que tiene que tratar justamente de darle mucha importancia si es que quiere abrazar el servicio o la comunicabilidad con los espíritus, con el mundo espiritual. Vamos a ver entonces ahora otro punto importantísimo, la concentración. Dice que después de aprender la técnica para aislarse del mundo externo, para oír interiormente y sentir el mensaje que fluye a través de sus facultades mediúmnicas, el trabajador honesto podrá conseguir registrarlo con fidelidad. Muchas veces escuchamos manifestaciones o escuchamos a hermanos o hermanas que dicen: en este ámbito, en este espacio, con estas condiciones, yo no puedo tener alguna comunicación, pero en mi casa sí lo puedo hacer. Ahí evidentemente hay una cuestión muy, pero muy importante y crítica para poder llevar adelante un análisis de por qué el medium está diciendo eso y por qué le ocurre eso. No es correcto. No es correcto, pero no porque uno dice está mal, sino porque es necesario que ese medium pueda comprender qué es lo que está sucediendo en él mismo, ¿no? Que pueda entender que hay algo que no está funcionando correctamente. El medium no funciona nada más que en un lugar o en el centro espírita. Nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el medium es medium las 24 horas, pero que el lugar más seguro, el lugar con mayor posibilidad de éxito en sus comunicaciones es en el centro espírita. Y ahí radica la diferencia, ¿sí? Vamos a ver a Kardec, que nos dice: ¿de qué modo se podrían evitar las ideas contradictorias, la distracción o peor aún, una vaga y burlona indiferencia? Y los espíritus superiores le dicen, en esta comunicación, el espíritu George, un espíritu familiar del centro espírita parisense de donde Kardec fundó, que dice: desearía encontrar un medio eficaz y seguro. Tal vez esté en la concentración de los fluidos esparcidos alrededor de los mediums. Solo ellos, pero sobre todo los que son estimados, retienen a los espíritus buenos en la reunión. Con todo, su influencia apenas alcanza para dispersar a la turba de los espíritus burlones. Miren lo importante de esto.
el trabajo de análisis de las comunicaciones es fundamental. Nunca estará de más la profundización de las preguntas y principalmente de las respuestas. Cometer un error es fácil, incluso para los espíritus animados de las mejores intenciones. La lentitud de la escritura, durante la cual el espíritu se desvía del tema, que se agota tan pronto como lo ha concebido, así como la inconstancia y la indiferencia a ciertas formas convenidas, entre otras muchas razones, hacen que os veáis en la obligación de dispensar apenas una limitada confianza que siempre deberá estar subordinada al análisis, aún en el caso de las más auténticas comunicaciones. Esto es central. No podemos dejar de tenerlo presente porque es la mediunidad una facultad tan santa, pero vemos que hay mediunidades que son más delicadas aún y que necesitamos justamente lo mejor para que pueda generarse ese bien, generarse esa ayuda que viene desde el mundo espiritual superior. Y también vemos que ese medium de aporte que necesita mayor concentración de fluidos y solo puede operar un medium. Hablamos hace muy poco tiempo presentando ese medium curador, ese medium sanador. Qué importante que es su función, ¿no? Y qué importante que es poder comprender el trabajo tan comprometido para poder hacer mucho bien. También vimos que en otros videos, en otras presentaciones, la escritura directa que se obtiene como en general la mayor parte de las manifestaciones espíritas, que no son espontáneas y que por medio del recogimiento y de la plegaria y de la evocación se logran muchísimas informaciones que nos trae el mundo espiritual y comunicaciones de seres queridos, de espíritus que quieren justamente poder tener ese contacto con nosotros. Vamos a ver puntualmente el tema de la escritura directa, que se obtiene en general la mayor parte de las manifestaciones espíritas y que se le ha obtenido con frecuencia en las iglesias sobre las tumbas, en el pedestal de las estatuas y en retratos de personas evocadas. No obstante, es evidente que el lugar no ejerce ninguna influencia sobre el fenómeno, salvo la de favorecer un mayor recogimiento y una mayor concentración del pensamiento, pues esta está probada que la escritura directa también puede obtenerse sin esos accesorios y en los lugares más comunes, como un simple mueble casero, siempre que los interesados reúnan las debidas condiciones morales y que entre ellos se encuentre alguien que posea la facultad mediúmnica necesaria. Entonces es lo que hablábamos hoy. No es que tenés que hacerlo exclusivamente en el centro espírita, la comunicación, sino que tenemos que empezar a entender que hay una cuestión de orden, de funcionalidad, de servicio, ¿no? Y todas esas cuestiones las podemos hacer en un lugar como es el centro espírita. Vamos a ver ahora que el maestro Kardec nos dice acerca de las sesiones, que las sesiones particulares están reservadas a los miembros de la sociedad. Se realizarán entre el primer y tercer viernes de cada mes y que también el quinto y cuando lo hayan decidido. Esto es un extracto que nosotros traemos de cómo conformaron el centro espírita Kardec y todos sus socios de la sociedad parisina. La sociedad reserva para las sesiones particulares todos los asuntos relativos a sus cuestiones administrativas, así como las de los temas de estudio que exijan mayor tranquilidad y concentración, o que juzgue conveniente profundizar antes de tratarlos en presencia de extraños. Si nosotros le decimos a una persona que no sabe nada de una comunicación espírita, no sabe nada de
espíritus, ni de manifestaciones con medium, no nada. ¿Cómo puede interpretar? ¿Cómo puede? Lo más probable es que se asuste o que entre en shock o que entre en el estado de incredulidad, porque hay desconocimiento, no hay una preparación para esa persona. Por eso es que está hablando, no estamos hablando de una secta, estamos hablando de generar el mejor estado de preparación de la persona para esa manifestación mediúmnica. Y tienen derecho a concurrir a las sesiones, nos decía Kardec, a esas sesiones particulares, además de los socios titulares y los socios libres, los socios correspondientes que se encuentren transitoriamente en París, así como los médiums que presten su colaboración a la sociedad. Ninguna persona ajena a la sociedad será admitida en las sesiones particulares, salvo casos excepcionales y con la prueba de anuencia del presidente del centro espírita. Esto lo encontramos en el capítulo 30 del libro de los mediums, donde allí explica largamente todas las cuestiones que uno puede llegar a tener como una metodología de trabajo, pero que era la de ese momento y de Kardec y con todos sus socios. Cada centro espírita va a tener su idiosincrasia, va a tener su forma de desarrollar y la metodología correspondiente. Obviamente que van a tener una gran similitud con las enseñanzas de Kardec, porque es él quien nos marcó el camino. Pero no es que son estáticas, son reglas, son reglamentos, son formas directrices de cómo uno puede desarrollarse dentro de un centro espírita o de una reunión en particular. Por eso es que lo traemos, para que se pueda entender que hay ciertas cuestiones que uno tiene que generar un orden, una organización, ¿sí? Una disciplina. Y vemos entonces que hay otro factor más también que tiene que ver con la oración, ¿sí? La oración dentro de el hombre o la mujer que es espírita es una herramienta importantísima, una herramienta que no puede y no debe faltar, y que es más, debe ser practicada y accionada todos los días, y no una sola vez al día, sino que cada momento que surja la necesidad de orar. Vamos a ver por qué el medium necesita esta oración. Sin ejercitar la cultura de la oración como clima de serenidad interior, le será muy difícil abandonar el círculo vicioso de las comunicaciones vulgares para ascender y alcanzar la perfecta identificación con los instructores de la vida mayor. Qué importante, ¿no? Los beneficios también que nos da la oración, que nos prepara para que podamos estar en condiciones. Muchas veces el espíritu que se ponía de manifiesto por medio de esos actos era evidentemente malévolo, ¿no? En épocas arcaicas, y que al evocarlo se mostró de gran perversidad, inaccesible a los buenos sentimientos, aunque dio la impresión de que la oración ejercía sobre él una influencia saludable. No obstante, nos dice, si consiguen mejorarse, sus ángeles de la guarda se les acercarán, y su sola presencia bastará para expulsar al espíritu malévolo. Él se ha apegado a una de ellas en particular, pues a una consecuencia de sus actos reprensibles y malos pensamientos. Su ángel de la guarda debió alejarse. Lo que ellas necesitan es fervientes oraciones por los que sufren, y en especial ejercitar las virtudes que Dios impone a cada persona, de acuerdo con su condición. ¿Y por qué nos está diciendo esto Kardec? Y nos trae justamente este concepto, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos que estamos maldecidos o que estamos con espíritus inferiores porque nos hicieron un mal, pero muchas veces el mal mismo lo hemos generado nosotros y somos el origen de esas causas, ¿no? Y tenemos que aprender a cambiar esa frecuencia, tenemos que aprender a generar buenos hábitos, hábitos saludables, hábitos buenos,
que permitan ir saliendo de toda esa sombra, de esa oscuridad que abrazamos por tantos siglos en muchas vidas. Entonces es momento en que nosotros tenemos que romper esa estructura y salir a un nuevo camino, a un hombre nuevo, ¿sí? Vemos entonces que los medium videntes, otro tipo de mediumnidad, en otras ocasiones se trata de parientes o amigos que, si bien han muerto hace algún tiempo, se aparecen para avisar acerca de un peligro, de dar un consejo, de pedir un favor, que el espíritu puede solicitar consiste, y por lo general en el cumplimiento de alguna cosa que no le ha sido posible hacer en la vida, o en el auxilio de las plegarias. Entonces ese medium vidente puede estar allí percatándose, viendo a un espíritu que está ahí, que se acerca y que está diciendo que necesita ayuda, o que necesita dejar un mensaje para estar en paz. Estas son tantas formas recurrentes, ¿no? y que se presentan en el centro espírita y en la vida misma, ¿sí? En la vida misma tenemos millones de casos donde las personas cuentan sus historias, sus formas de cómo tuvieron ese acercamiento con el mundo espiritual, y es algo muy común, muy común. Vemos también a los mediums curativos, que este género de mediunidad consiste principalmente en el don que poseen ciertas personas de curar con un simple toque, con la mirada e incluso con un gesto, sin el auxilio de ninguna medicación. Se dará sin duda que esto no es más que un magnetismo. Es evidente que en este fenómeno el fluido magnético desempeña un papel importantísimo, pero cuando se lo analiza con cuidado, fácilmente se reconoce que en él hay algo más. La magnetización ordinaria es un verdadero tratamiento, continuado, regular y metódico. En cambio, en la mediunidad curativa las cosas ocurren de un modo por completo diferente. Todos los magnetizadores son más o menos aptos para curar, siempre que sepan conducirse convenientemente. Mientras que en los mediums curativos la facultad es espontánea, e incluso algunos la poseen sin jamás haber oído hablar del magnetismo. La intervención de un poder oculto que caracteriza a la mediunidad se torna evidente en determinadas circunstancias, sobre todo si consideramos que la mayoría de las personas que con razón pueden ser calificadas de medium curativo recurren a la plegaria, que es una verdadera evocación. Y Kardec pregunta: ¿pueden obtenerse curas por medio de la plegaria solamente? ¿Qué dicen los espíritus superiores? Sí, algunas veces, si Dios lo permite. Puede suceder, sin embargo, que para el enfermo sea bueno seguir sufriendo, en cuyo caso suponéis que vuestra plegaria no fue escuchada. Y acá es donde siempre decimos, la voluntad de Dios no es que la voluntad de Dios quiere que esa persona sufra y que termine desencarnando, muriendo ese cuerpo físico y que se vaya al mundo espiritual su alma. Muchas veces las enfermedades son el proceso de cura del alma, y es un camino que es necesario transitarlo para después, como esa mariposa que estaba, ese gusano que primero fue gusano, después entró en ese capullo y terminó rompiendo ese capullo para salir esa mariposa radiante y bella. Es lo mismo para el espíritu, ¿no? Necesita dejar ese capullo, ese cuerpo físico, para poder mostrar que se ha liberado de muchos atavismos, de muchas cuestiones de dolor, de enfermedad, y brillar, ¿no? Brillar un poco más en el mundo espiritual. Vamos a ver la disposición
un factor muy, muy importante dentro de lo que uno quiere presentar al medium, ¿no? Como ese medium estable, seguro, sin estar apegado a la valoración del servicio en plena sintonía con el ideal espírita. Es comprensible que se haga improbable la cosecha de resultados satisfactorios en el intercambio mediúmnico. Entonces, si yo no estoy convencido de lo que estoy haciendo, si no estoy comprometido con la tarea que voy a abrazar, es preferible que aproveche el tiempo en otras cosas, en otras cuestiones. Y no va a estar justamente cometiendo algún sacrilegio o alguna deuda ni nada por el estilo. Es libre albedrío. A nadie nos imponen hacer las cosas. Tenemos que ser conscientes de ello. Y que su momento tal vez no es ese porque no lo quiere hacer. No porque no sea. Porque cuando las posibilidades se presentan es porque está el terreno fértil para que eso ocurra. Para que ocurra el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo para el crecimiento. Si no, no se presentaría la oportunidad. Pero volvemos a decir, Dios nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos qué hacer. Vamos a ver una nota que nos trae el maestro Allan Kardec y que es importante poder comprenderla, de que para ese servicio lo tenemos que entender y tenerlo plasmado, ¿no? Muchas veces de forma escrita. Hablábamos de un reglamento anteriormente. ¿Y para qué? Para poder darle una significación, para darle un valor, para poder valorar y comprometerse y cumplir con esas pautas, con ese reglamento. Esos ideales que nosotros tenemos de la doctrina espírita no pueden quedar nada más que en una nube, ¿no? Flotando, sino que hay que concretarlo, ¿no? Y siempre imitando al Maestro Jesús, en esa moral cristiana. Y en esa nota que nos deja Kardec, en el capítulo 30, nos dice que aunque ese reglamento sea fruto de la experiencia, no lo presentamos como ley absoluta. Miren cómo nos dice, ¿no? Esto es lo que hablábamos hoy. Sino exclusivamente para facilitar a los espíritas la organización de las sociedades que quieren fundar. En él encontrarán las disposiciones que consideren de utilidad y aplicables a las circunstancias particulares que se le presenten. Este libro, el libro de los médiums, el primer boceto que salió de cuando lo estaba confeccionando con los espíritus superiores, ¿no? Con el espíritu de verdad, era el manual práctico, ¿no? de mediunidad, y luego terminó siendo el libro de los medios. Pero aquí Kardec estaba queriendo justamente dar esa práctica mediúmnica que quede plasmada y que pueda ser utilizada por la mayor cantidad de medios posible, porque volvemos a decir, la mediunidad es inherente a la humanidad, al ser humano. Vamos a marcar algunos puntos para ya ir llegando a este clima de cierre, ¿no? De entendimiento, que tenemos que tener disposiciones morales, que el número de los cooperadores es indiferente, a no ser que haya entre ellos algunos medios cuya facultad se ignora, y en cuanto a los que no tienen mediunidad, su presencia no produce ningún resultado, e incluso podría ser más perjudicial que útil debido a la disposición con que muchas veces participan. Esto es central, ¿no? La disposición moral. Las disposiciones físicas, un tipo especial de mediunidad para un tipo de fenómeno determinado. No todos los medios son sanadores o de aporte o curadores o pasistas. Disposiciones fluídicas, preparación del ambiente para la reunión. Entonces, vemos que es muy importante, ¿no? La preparación de ese centro espírita para la tarea, cuando llegan los encarnados, cuando llegan los desencarnados. Es muy importante toda esta disposición. Un tema central es la humildad.
Al ser escaso el autoconocimiento, son bien pocas las posibilidades de que el medium dispondrá para una completa asimilación del dictado espiritual. Puesto que los temperamentos rebeldes e irascibles, la supremacía de la voluntad del propio instrumento anula la interferencia de las mentes nobles desencarnadas. Tenemos que salir de ese vedetismo, de ese estrellato de la mediunidad, para dar paso a un hermano o una hermana que sea esa herramienta de comunicación con el plano espiritual y el plano material. Esa es la función. Si nos basamos solamente en el orgullo es una herramienta que no nos va a permitir crecer, no nos va a poder permitir ayudar, reconocer que no somos infalibles, que somos propensos a cometer errores o ser engañados y que aún tenemos mucho que aprender, que necesitamos de ayuda y de consejos para adelantar. Ser conscientes de esto es tener conocimiento de uno mismo. Y vamos a ver que tenemos que tener una distinción entre los espíritus buenos y los malos. Los espíritus buenos no adulan, aprueban lo que está bien hecho, pero siempre con discreción. Los malos exageran los elogios, estimulan el orgullo y la vanidad, mientras predican la humildad y tratan de exaltar la importancia personal de aquellos a quienes desean conquistar. Estas son las cuestiones que tenemos que son cruciales y son muy críticas para el medium. Nos decía la psicoanalista inglesa Molly Tooby que describe 6 modalidades diferentes para descubrir a la sombra en nuestra vida cotidiana. En los sentimientos exagerados respecto de los demás. Por ejemplo, cuando dice, no puedo creer que hiciera tal cosa. No comprendo cómo puede llevar esa ropa. En el feedback negativo de quienes nos sirven de espejo. Es la tercera vez que llegás tarde sin decírmelo. En aquellas relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas. Por ejemplo, Sam y yo creemos que no has sido sincero con nosotros. En las acciones impulsivas o inadvertidas, como por ejemplo, no quería decir eso. En aquellas situaciones en las que nos sentimos humillados, como por ejemplo, me avergüenza su modo de tratarme. Y por último, en los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás, como cuando hay personas que dicen, nunca hace las cosas a su debido tiempo, realmente no controla para nada su peso. Y en fin, pone tantos ejemplos en cómo nosotros estamos embebidos en ese orgullo, en esa sombra oscura que tenemos cada uno de nosotros, y que también podemos reconocer la irrupción inesperada de la sombra cuando nos sentimos abrumados por la vergüenza o la cólera, o cuando descubrimos que nuestra conducta está fuera de lugar. Es frecuente, por ejemplo, que el encuentro con la sombra tenga lugar en la mitad de la vida, cuando nuestras necesidades y valores más profundos tienden a cambiar el rumbo de nuestra vida, determinando, incluso en ocasiones, un giro de 180 grados y obligándonos a romper nuestros viejos hábitos y a cultivar capacidades latentes hasta este momento. Pero a menos que nos detengamos a escuchar esta demanda, permanecemos sordos a sus gritos. La depresión también puede ser la consecuencia de una confrontación paralizante con nuestro lado oscuro, un equivalente contemporáneo de la noche oscura del alma de la que hablan los místicos. Pero la necesidad interna de descender al mundo subterráneo puede ser postergada por multitud de causas, como una jornada laboral muy larga, las distracciones o los antidepresivos que sofocan nuestra desesperación,
En cualquiera de estos casos, el verdadero objetivo de la melancolía escapa de nuestra comprensión. Encontrar a la sombra nos obliga a ralentizar el paso de nuestra vida, escuchar las evidencias que nos proporciona el cuerpo y concedernos el tiempo necesario para poder estar solos y digerir los crípticos mensajes procedentes del mundo subterráneo. Amor. Esta preparación de todo individuo. Al no estar el espíritu encarnado aclimatado a la comprensión de los deberes fraternos, en nombre del amor que disculpa, del amor que ayuda, del amor que perdona, del amor que edifica, se hace invariablemente medianero de entidades perniciosas con las cuales tiene afinidad. Pensar en el amor, uno dice, yo no puedo pensar en el amor. ¿Por qué no? Y porque me enseñaron que es sentir el amor. También tenemos que sentir. Un amor a Dios. Adorar y agradecer con obediencia y resignación. Estaremos aceptando esa superioridad, ese ser supremo que nos enseñan los espíritus superiores en la pregunta número 1 del libro de los espíritus. Amor al prójimo, sacrificio, renuncia, abnegación, perdón, indulgencia y misericordia. De esto nos hablaba Jesús, nuestro querido Maestro. Por eso somos los espíritas cristianos, porque tenemos estas dos cuestiones fundamentales del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. He ahí toda la ley. Amor a uno mismo. Fíjense cómo Jesús presentó la ley de Dios simplificada, y aquí nosotros la estamos entendiendo hacia dónde apunta. Esa aceptación, el autoperdón, trabajar en la transformación moral. Por eso que hablamos de ese reequilibrio, de la importancia del ir formándose ese medio a lo largo del tiempo, acompañado en el centro espírita. Y sería una bendición. Pero si no, no importa. En algún momento va a existir otra posibilidad, otras personas. Pero, como decíamos hoy, si está la posibilidad, aprovechémosla. ¿Qué perdemos? Y tenemos ahí a nuestro querido Divaldo Pereira Franco, ese hermano que abrazó esta doctrina espírita para todos nosotros, y que a través del espíritu de Jacques Lofaz nos dice que el ministerio del intercambio mediúmnico es por sobre todas las cosas un labor de perfeccionamiento personal, en el cual el encarnado es quien más se beneficia. Quien no pretende disciplinarse no consigue ayudar a los que se debaten en la falta de docilidad bajo los latigazos de la frustración y del desequilibrio. Aquel que se rehúsa a ascender por esta o por aquella razón, en la obstinación de las pasiones en que se demora, sintoniza mentalmente con los espíritus rebeldes que lo martirizan y cuya compañía se le hace habitual. La mediumnidad es una facultad psíquica que se puede considerar como un medio, un instrumento o puente que permite el intercambio entre dos situaciones vibratorias. Aquel que no prepara este medio convenientemente jamás logrará salir de sí mismo, por encontrarse vencido de tal forma por el predominio de la personalidad en desalineo. Qué importante, ¿no? Que ofrezcamos nuestras disposiciones a Jesucristo, el amigo todopoderoso, que supo transformarse en excelente médium de Dios,
dejando que la suprema voluntad del Padre se convirtiese en su propia voluntad, hasta el momento del holocausto por amor a todos nosotros. Si no somos capaces de mantener nuestra contribución mediúmnica en forma de testimonio de amor para nuestro prójimo en la esfera física, no tendremos condición de abrir el alma en flor al sol de la misericordia divina, en beneficio de nuestros hermanos infelices del mundo espiritual que esperan por nosotros. Qué bellas palabras, qué bello mensaje que nos deja este espíritu Yoga Cleofás en este cierre de este estudio del día de hoy y que nos permite reflexionar. Creo que fue un broche hermosísimo que pudimos ir cerrando en esta etapa, como siempre decimos, son etapas, son ejes temáticos que vamos presentando y que queríamos darle un resumen de todo lo que estuvimos viendo a lo largo de tantos videos, justamente con este eje temático de la mediunidad. Estamos muy muy emocionados, muy felices y alegres porque nos permiten justamente ir entendiendo hacia dónde tenemos que apuntar y cuál es el camino que tenemos que transitar. Vamos a hacer nuestra oración de cierre, agradeciéndole a Dios por este momento que hemos compartido todos juntos, la posibilidad de poder haber estado embebidos en el amor, en la amistad, en la fraternidad de la espiritualidad mayor, que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, nuestros espíritus familiares desde el mundo espiritual que se acercan en cada jornada en que nosotros participamos de estos eventos espirituales, de estos momentos de unión entre tantos hermanos y hermanas aquí por YouTube, por las redes sociales. Que Dios nos bendiga a todos y nos dé la posibilidad de un mundo mucho mejor para que podamos amarnos y perdonarnos en esta caminata y en este camino espiritual que no deja de suceder, de avanzar y que vamos a llegar algún día a ese objetivo de ser espíritus puros. Que el Maestro Jesús nos ilumine siempre, que así sea. Bueno, mis hermanos, los vamos a invitar a que sigan con el estudio, con la lectura de este libro de los mediums y el libro de intercambio mediúmnico dictado por el espíritu Yoga Cleofás a el medium Divaldo Pereira Franco. Libro hermosísimo. Y los invitamos entonces a suscribirse a nuestro canal, a darle un me gusta a este video para ayudarnos justamente a seguir divulgando la doctrina espírita, que es una forma de caridad el poder divulgar la doctrina hacia muchos hermanos y hermanas, y esperamos que puedan justamente sentirse a gusto con cada una de estas transmisiones. Los invitamos entonces la próxima semana a rever este video y a una nueva presentación dentro de este canal. Les enviamos un fuerte abrazo a todos, que tengan mucha, pero mucha paz con sus seres queridos y con la bendición de Dios. Mucha paz para todos.